Muy bien, pues vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10. Voy a seguir adelante con la serie, ya que ahora me toca predicar de forma regular, así que vais a tener serie para todo el verano. Hoy seguramente sería un poquito más largo de lo normal, ya sabéis que a mí me gusta ser puntual, pero bueno, es posible que por la materia que tengamos me exceda unos minutos más, no creo que sea mucho más. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, se refiere a las ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pasamos al versículo 17. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad o poder para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene demonio, y está como una cabra, está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos a ciegos? Muy bien, pues en la última sesión, el domingo pasado, ya empezamos a ver algún aspecto relacionado con el tercer enemigo de Jesús, que, como ya dijimos, pues es la muerte, puesto que también desde su posición humana también la tuvo que encarar. Así que la cuestión que empezamos a investigar a partir de ahora es cómo Jesús afrontó o se enfrentó a su propia muerte. Y el aspecto que destacábamos el domingo pasado fue que Jesús, que sabía que tenía que morir, cuando se lo comunicaba a los discípulos, no se quedaba solamente en la realidad de su muerte, sino sobre todo hacía hincapié en algo más, en su resurrección. Decíamos que eso era lo que le ilusionaba a Jesús a afrontar su muerte. Los versículos que acabamos de leer en el Evangelio de Juan nos presentan otro de los momentos en los que Jesús aprovecha para hablar de su muerte. No lo hace a los discípulos, sino que fue después del revuelo que se formó con motivo de que Jesús había dado la vista a un hombre que había nacido ciego. Esto ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Y, como digo, no solamente estaban presentes los discípulos, sino mucha gente que conocía a aquel hombre de la ciudad de Jerusalén, era el que pedía limosna, era ciego de nacimiento, ¿verdad? Y, por lo tanto, como digo, la gente estaba revolucionada porque ¿cómo es posible que un hombre, Jesús de Nazaret, pudiese dar la vista a un ciego de nacimiento? Y tal como hemos leído, llega el momento en el que Jesús usa una ilustración de lo que sucede en la vida pastoril, la relación entre el pastor y las ovejas, algo que tiempo atrás era muy habitual, ¿verdad?, en todos los lugares del mundo, ¿no?, y sobre todo en Israel. Pero el Señor lo hace desde una perspectiva sorprendente. ¿Por qué? Porque jamás ningún pastor arriesgaría su vida para salvar a una oveja, sobre todo si tiene muchas más en el redil. En los muchos años que llevamos haciendo senderismo, mi mujer y yo, muchas veces nos hemos encontrado con ovejas perdidas por la montaña. Y una vez no estábamos haciendo senderismo, estábamos paseando cerca del pueblo donde pernoctábamos, ¿no?, y había un gran cercado con ovejas dentro que estaban pastando.
Y nosotros, mientras caminábamos, de repente vemos a una oveja que viene por el camino corriendo, además cojeando, ¿no? Había saltado el cercado y se había hecho daño. Y bueno, ¿qué pueden hacer dos cristianos evangélicos conociendo al buen pastor y lo que el buen pastor hace con las ovejas perdidas, ¿no? Pues vamos a intentar meter a esta oveja en el cercado. ¿Cómo corría la oveja? Y eso que estaba coja. Así que ya veis la oveja corriendo para arriba, nosotros detrás de la oveja corriendo para abajo, nosotros detrás de la oveja. Y así todo el rato, no había manera. Bueno, hasta que llegó un momento, supongo que la oveja dijo, ¿quiénes serán estos pesados que no conozco de nada? No son pastores, ¿eh? Aunque yo sí y mi mujer por apellido también. La oveja llegó un momento que ya se cansó, así que aprovechamos y entre mi mujer y yo logramos meterla con las demás, ¿no? Seguimos caminando y encontramos a un hombre y le preguntamos, oiga, ¿por casualidad es usted el pastor de estas ovejas? Y nos dijo, sí, yo soy el pastor. Y nosotros, contentos y felices de haber salvado a una oveja del pastor le contamos la historia. Y el hombre se estaba así con los ojos así, grandes, mirándonos, ¿no? Como pensando, ¿y este par de dónde han salido? ¿No? Y reía, pero no nos dio las gracias. Era un pastor muy antipático, de verdad. Y eso que suelen ser simpáticos, ¿no? Porque otras veces normalmente les encuentras ahí solos y si hay alguien que les da conversación, pues los pastores suelen ser simpáticos, ¿no? Pero ni caso, ni caso. Con esta anécdota se confirma que ningún pastor se arriesgaría por salvar la vida a una oveja perdida. Pero en cambio Jesús dice que sí lo hace. Lo hace en el significado auténtico de la ilustración pastoril que emplea, ¿no? Porque la oveja perdida somos los seres humanos, somos cada uno de nosotros, ¿no? Era el hombre ciego de nacimiento también, al que le había dado la vista, porque ese es el contexto inmediato en el que Jesús cuenta esta ilustración, ¿no? Y Jesús hacía estas cosas, sanaba, resucitaba, curaba, porque como buen pastor sí que tiene interés en cada una de sus ovejas, sean como sean, y además pone su vida por ellas, por las personas. El hecho de haberse humanado Jesucristo tiene este objetivo, ¿verdad? Es decir, que la muerte de Jesús no fue algo accidental o la manera en la que pobre Jesús acabó su vida, ¿verdad? En otros casos se produce de otras formas. Normalmente la mayoría de personas fallecen por vejez, cuando ya el cuerpo pues, no aguanta más, ¿no? O por accidente. Accidentes de tráfico, accidentes laborales, en fin, de todo tipo, por enfermedad, por asesinato, por la guerra, por hambre, etcétera, etcétera. Y podríamos pensar que, bueno, en el caso de Jesús, oye, pues le tocó morir ajusticiado injustamente a través de una cruz romana en el contexto judío en el que nació, porque los judíos no creyeron en él, y punto, y le mataron y se acabó. Pero hemos leído en el versículo 17 que esto no fue así. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fijaos que aquí está de nuevo implícita la resurrección del Señor Jesucristo. Y él insiste, nadie me quita la vida, nadie. Yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad o poder para ponerla y tengo autoridad y poder para volverla a tomar, para recuperar mi vida y resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre Celestial. Y aquí estoy para cumplirlo. Y las señales que hago son la evidencia de mi misión, que vengo a dar mi vida y ayudar a las ovejas perdidas. La muerte de Jesús fue una muerte violenta y una muerte agónica. Sabemos lo que el Señor sufrió en la cruz, ¿no? Pero el momento exacto de su muerte no vino como consecuencia de un fallo multiorgánico en su cuerpo, de tal manera que, como he dicho antes, llegó un momento
en el que su cuerpo no resistió más, ¿no?, como suele suceder, y dejó de funcionar, ¿no? Además, recordemos que el Señor perdió mucha sangre durante la crucifixión. Pero el momento de la muerte de Jesús no fue así. Fue diferente. Vamos a comprobarlo. Ya que estamos en el Evangelio de Juan, veamos cómo lo narra él, porque además fue testigo ocular. Estaba allí, al pie de la cruz. Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, está en la cruz, para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed». Estaba puesta una vasija llena de vinagre y, empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando tomó el vinagre, exclamó: «Ha sido consumado». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fijémonos bien en el proceso de la muerte de Jesús. En el caso de que Jesús hubiese esperado hasta que le hubiese llegado el momento de morir, el momento exacto del deceso, la cabeza se hubiera caído, se hubiera inclinado sin control alguno. En el caso de Jesús no fue así. Primero inclinó voluntariamente la cabeza y luego entregó el Espíritu al Padre, poniendo en evidencia que su muerte fue voluntaria y que Él decidió el momento exacto en el que morir, en el que entregar su vida a Dios. Como hemos leído en el versículo 28, Jesús sabía cuándo morir, porque además hemos leído en Juan capítulo 10 que dijo: «Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo». Por lo tanto, como sabemos, el objetivo de la vida de Jesús era precisamente morir en sacrificio en la cruz a favor del ser humano. Por lo tanto, su muerte era una muerte sustitutoria. El Hijo del Hombre, el hombre, sin pecado, santo, perfecto, moría a favor del ser humano indigno y pecador. Su muerte, la entrega de su vida, en realidad era una ofrenda a Dios. La muerte de Jesús en la cruz era una ofrenda de expiación. Por lo tanto, su muerte es un sacrificio de redención y de reconciliación a favor del género humano. Este es el valor de la muerte de Jesús. Así que la aplicación que tiene su muerte para nosotros, para el género humano, es un sentido espiritual. No me salía el término, un sentido espiritual, ¿no? Pero con una proyección de restauración total futura que también implicará nuestro cuerpo físico. No solamente se queda en el estado espiritual o en el hecho espiritual, sino que también hay una consecuencia física para nosotros. Por eso Jesús sanaba y restauraba los cuerpos de aquellas personas o las deficiencias de los cuerpos de aquellas personas que tenían problemas. También resucitaba muertos. Porque su objetivo no solamente es hacer una obra espiritual, sino también completa en todo nuestro ser. Lo hará cuando nos resucite. Ya lo sabéis que todo el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, descansa precisamente en el significado espiritual de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a dar un repaso rápido a un pasaje clásico que incluso lo habíamos ya aportado en una sesión anterior, pero para corroborar lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Romanos capítulo 5 y versículo 6.
Dice el apóstol Pablo, porque aun siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Ya sabemos que bueno no hay uno, ¿no? Como Pablo ha dicho al principio de Romanos. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, esto es algo increíble, algo maravilloso, seremos salvos de la ira, por medio de Él, siempre por medio de Él. Porque si siendo enemigos, como estamos viendo en esta serie, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. El valor de la muerte de Jesús. Constantemente Pablo apela a la muerte de Jesús. Consigue que los seres humanos, enemigos de Dios, impíos y pecadores, podamos ser declarados justos, salvos de la ira justa de Dios que descargó sobre Jesús en la cruz, y así podemos ser reconciliados con Dios. Otra palabra clave en este pasaje, ha salido 3 veces el término reconciliación. Reconciliación del ser humano rebelde con Dios. La muerte de Jesús a nuestro favor es lo único, no hay otra cosa, no hay otra manera, lo único que restaura la relación del ser humano con Dios rota por el pecado. El que cree en la muerte de Cristo a su favor pasa de ser de enemigo a ser declarado justo, a ser salvo en la vida de Jesús, a ser salvo de la ira de Dios. Porque no olvidemos que tal como estamos, somos sus enemigos y estamos bajo su ira, como el apóstol Pablo escribe también al principio de la carta a los romanos, ¿no? Y llegará un momento en el que, como veíamos el domingo pasado, Dios pondrá a todos los enemigos de Cristo debajo de los pies de Él. Y este regalo de Dios, la salvación, como decía antes, no se consigue de otra manera. No hay dinero suficiente en el mundo para poder comprarla. Se recibe, dice el apóstol Pablo, ¿cuándo? Ahora. 2 veces ha aparecido este término. Ahora, mientras está vivo, mientras se escucha la palabra de Dios. El tiempo de salvación es ahora, no cuando uno muera y no haya más oportunidad de salvación, sino que lo próximo será la resurrección, pero para muerte eterna en vida, como veremos en su momento. Muy bien. Esta sería la manera espiritual de ver la muerte de Jesús. Pero hay otra forma de ver la muerte del Señor. Y es desde el lado humano de Jesús. Es decir, el modo humano en el que Jesús se enfrentó a su propia muerte. Y este es uno de los aspectos que voy recordando porque estamos intentando ver todo este panorama bajo la perspectiva del hombre Jesús. Ya sabemos, lo hemos dicho, que Jesús sabía que moriría y cómo moriría y cuándo moriría. Nosotros también sabemos que vamos a morir un día, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Jesús sí que lo sabía. Y podemos pensar que para Jesús, conociendo quién es, ¿no?, pues afrontar el martirio y la muerte, bueno, pues era algo fácil. A veces se considera a Jesús como un superhombre, inmune al dolor, nada le daña, nada le afecta, con superpoderes, ¿no?, que va repartiendo por ahí, ¿no?
Pues a este le doy la vista, a este le curo de la lepra, al otro le levanto de los muertos, así, pim, pam, pum. De ninguna manera Jesús iba así. Jesús es el hombre, ya lo hemos dicho en esta serie, el prototipo de lo que cada ser humano, cada uno de nosotros, deberíamos haber sido si el pecado no hubiera estropeado todo. Y pertenecer a la raza humana tiene unas vulnerabilidades que no tienen, por ejemplo, los ángeles, ¿no? Que desarrollan su vida en la esfera espiritual, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Una esfera diferente a la nuestra, no la conocemos, pero también tienen sus límites. Ya dijimos también el domingo pasado que el principal detonante en los evangelios en cuanto a la insistencia del anuncio de la muerte de Jesús, porque llegó un momento a mitad del ministerio en el que fue enseñanza recurrente, sobre todo a los discípulos, fue aquella confesión del apóstol Pedro, lo dijimos el domingo pasado, acerca de la identidad del hombre Jesús, cuando le dijo: tú eres el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías de Dios, según tenemos en la versión de Lucas capítulo 9. En las otras versiones lo dice de otra manera. Vamos a ir un momento a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vale. De los versículos 18 al 27 tenemos esta confesión de Pedro que os decía y el primer anuncio claro de la muerte de Jesús a sus discípulos. A partir de aquí ya, como digo, fue algo recurrente. Después, bueno, no sé cómo lo tenéis distribuido en vuestras Biblias, del versículo 28 al 33 se nos relata otro momento impactante en la vida del Señor, cómo fue el momento de la transfiguración de su cuerpo, una experiencia gloriosa que solo vieron Pedro, Jacobo y Juan, ¿vale? Luego en los versículos 37 al 43 se narra el incidente de aquel padre que tenía un hijo endemoniado y que los había traído a los 9 discípulos que habían quedado abajo, mientras Jesús y Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la Transfiguración, para entendernos, y los discípulos, los 9 que habían quedado, no pudieron sanar, no pudieron liberar a aquel joven del demonio. Lo tuvo que hacer Jesús cuando bajó. Después viene el segundo anuncio de su muerte, en los versículos 43 al 45. 2 pequeñas narraciones más en los versículos 46 al 50. Y es a partir del versículo 51 cuando Lucas nos presenta a Jesús ya iniciando o de camino a Jerusalén. Y esto significa, este camino a Jerusalén es de cara a la cruz. Ya es hacia allí, hacia la cruz. Lo hace de esta manera, fijaos, capítulo 9 y versículo 51. Aconteció que al acercarse los días de su ascensión al cielo, será el objetivo final, pero primero tenía que pasar por la cruz y la resurrección. Y por eso dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Jesús en realidad no quería hacer este camino, humanamente hablando, Estamos hablando desde su punto de vista humano. ¿Por qué? Pues porque iniciar este camino a Jerusalén era iniciar el camino para llegar al martirio y la cruz. Suponía dolor y muerte. Y esto no gusta a nadie, ni a Jesús le gustaba pasar por esa experiencia. Solo pensarlo nosotros, imaginaos, ¿no?, que
De repente hay persecución contra los cristianos en Barcelona. Salir a la calle significa que te cojan y te corten el cuello. ¿No? Pensar en esto, no salimos, ¿no? Nos quedamos aquí. Por eso os decía el domingo pasado que nuestra muerte no es un tema recurrente, no nos gusta, no la sacamos en nuestras conversaciones, la apartamos, ¿no? Nos gusta más hablar de lo que haremos en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que Jesús dice que afirmó su rostro para iniciar el camino a la muerte, para iniciar el camino a Jerusalén. Y esta expresión, afirmar el rostro, significa firmeza de propósito. Voy a enfrentar esa situación, aunque no me guste. Y todo lo que sigue narrando Lucas a partir de aquí lo hace desde esa perspectiva. Nos va diciendo que Jesús proseguía poco a poco hacia Jerusalén. Hay otro momento en el Evangelio de Lucas que nos revela cómo se encontraba Jesús emocionalmente haciendo el camino. Lucas capítulo 12 y versículo 50. El contexto está hablando de algo que podemos comprobar ciertamente que es así, y es la división que Jesús causa en la sociedad y en las familias, ¿no? División y conflicto. Pero vamos a fijarnos en lo que estamos investigando. Vamos a leer desde el versículo 49. Dice Jesús: «Vine a echar fuego en la tierra. ¿Y qué más quiero si ya fue encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo estoy angustiado hasta que sea cumplido». Cómo estoy angustiado hasta que sea cumplido. Jesús sabía que en la cruz iba a enfrentar un bautismo de sangre, de muerte y de dolor. Y pensar en ello le causaba angustia, le causaba aflicción, le causaba congoja, le causaba ansiedad. ¿Te suenan todas estas emociones? ¿Las has vivido alguna vez? Pues Jesús también las vivió humanamente. Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, de los discípulos. Y ellos estaban asombrados y lo seguían con temor, porque Jesús iba adelante, a piñón fijo. Y tomando otra vez consigo a los 12, comenzó a decirles, esta era la tercera vez que se lo decía, las cosas que estaban a punto de acontecerle. ¿Por qué estaba reaccionando Jesús así? Fijaos lo que tenía en la cabeza. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán, y lo matarán. Pero después de 3 días, resucitará. Jesús, en el camino a Jerusalén, no se podía quitar estas cosas de la cabeza, porque era el lugar del cumplimiento y del peligro. Y llegaba un momento en el que el Señor estaba obsesionado con ello y los discípulos estaban asombrados, ¿no? Porque normalmente el Señor siempre iba con ellos y ahora iba adelante, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa al Señor? ¿No? ¿Qué le pasa? Y
Es esto lo que le pasaba. Los reúne y les revela cuál es qué es lo que le preocupa. Porque sabe también que los discípulos sufrirán estas consecuencias. Pero notad, es lo que quiero que nos quede, notad cómo los discípulos perciben en Jesús preocupación, de tal manera que intuían que las cosas no iban bien y estaban asombrados y con temor, viendo cómo su Señor, su Maestro, estaba reaccionando. Humanamente, Jesús era vulnerable a la preocupación por lo que le venía encima. Y la última escena que vamos a ver hoy es una que conocemos muy bien, es la escena de Getsemaní. Vamos a ver cómo la narra Marcos, ya que estamos en Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. Habían salido de celebrar la Pascua juntos y llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní. Y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que ore. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a quedarse estupefacto y a angustiarse. Y les dice: una tristeza mortal sobrecoge mi alma. Esperad aquí y velad. Sin duda este es uno de los momentos emocionalmente hablando más duros para el Señor Jesucristo. Lo que viene ya, está viniendo Judas con la turba para arrestarlo. El Señor comparte cómo se siente con sus tres discípulos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, los cuales, como sabemos, se quedaron dormidos a causa de la tristeza, del cansancio y del sueño que arrastraban. Y Jesús tuvo que afrontar estos momentos, los momentos más duros, cuanto más apoyo necesitaba, los pasó completamente solo en su angustia. Y ahora que pasamos por aquí, quiero hacer una puntualización textual sobre un texto que solemos, que está en Lucas capítulo 22, versículo 43 y 44. Y os voy a explicar algo sobre este texto. Dice Lucas capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo, estamos en la misma escena, en teoría, para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Estos dos versículos, que solo aparecen en Lucas, no tienen el apoyo textual suficiente para considerarlos parte del texto de Lucas y, por lo tanto, en la inspiración, ¿no? Es lo que buscamos en la palabra de Dios. Claro, cuando yo me encuentro cosas así, como predicador y enseñador honesto que debo ser con la realidad, ¿no? de lo que nos ha llegado a nosotros, yo no puedo usarlos de ninguna manera ni tenerlos en cuenta en su contenido, sobre todo cuando estoy explicando la Biblia, ¿vale? Lo que hago es, prefiero apartarlos y centrarme en aquellos pasajes que sí tienen el aval de la investigación textual. Así que, como a veces los compartimos, porque en las versiones antiguas, sobre todo, está este texto, pues que sepamos que no tiene el apoyo textual suficiente para considerarlo parte de Lucas. Muy bien, volvemos a Marcos 14. Y vemos a Jesús, ciertamente, envuelto en una tristeza mortal, en angustia profunda que el Señor está viviendo. Y lo único que le sostiene en este momento al Señor es su comunión en oración con su Padre. Y, que siempre olvidamos, a otro personaje que está aquí, que no se le ve,
que es el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús inició su ministerio y precisamente ahí fue la única vez en que el Espíritu Santo hizo una teofanía, porque se le vio como una paloma sobre Jesús. Nunca dejó el Espíritu Santo de estar con Jesús y en este momento está ahí con él. Pero hay otro detalle, que cuando vamos a los evangelios no lo encontramos, pero sí lo recoge el autor de los Hebreos, capítulo 5 y versículo 7. Vamos a ver qué detalle es este, porque es importante verlo, es importante ver estas cosas en Jesús. Porque, como digo, se tiene esa visión de que Jesús soportaba todo y enfrentaba todo y era, Superman prácticamente. Dice Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ya sabéis que ya lo decíamos el domingo pasado, los autores bíblicos del Nuevo Testamento escriben cuando ya el Señor está en el cielo, ¿vale? En los días de su carne, es decir, cuando vivía en la tierra, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía rescatarle de la muerte, fue oído, no librado, pero sí oído, a causa de su reverencia. En Getsemaní Jesús rogaba a su Padre Celestial, le suplicaba, ¿qué le suplicaba? Aparta de mí esta copa. No quiero yo morir, no quiero sufrir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa súplica, ese ruego, lo hacía con gran clamor y lágrimas. Lo hacía llorando el Señor Jesús. Recordemos, ¿cuándo lloró Jesús? Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, al cual resucitó después. Jesús lloró cuando en ese camino a Jerusalén llegó sobre la ciudad o vio la ciudad al fondo. Y dice Lucas, creo que es Lucas, que Jesús lloró por la ciudad, porque tenían una oportunidad única, le tenían a Él. Dios ha venido a ellos y ellos seguían en su rebelión y lejos de los propósitos de bendición que Jesús les traía. Y Jesús lloró en Getsemaní, rogando a su Padre que lo librara de la muerte. Existe una falsa idea entre los cristianos evangélicos de que el creyente, el cristiano, tiene que estar por encima de las circunstancias. Tenemos que ser inmunes al dolor, a la angustia, a la desesperación, a la tristeza, a la ansiedad. ¿Nosotros? ¿No? Como dice un disparate de himno que tuvo mucho éxito, no sé si todavía se canta en algunas iglesias. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cómo? Vaya falsa frase. ¿Cómo se puede decir esto? Mira a Cristo, míralo a Cristo, que estaba triste, que estaba hundido, que estaba hecho polvo. Qué tonterías a veces se cantan, madre mía. Aquí vemos a Jesús desconcertado, con angustia, con una tristeza mortal que lo sobrecogía y llorando. Que los hombres no lloran. Otra tontería. El hombre, por antonomasia, llorando, la tercera vez, quizás había otras, llorando frente a su dolor, no el de otros, el suyo, frente a su trago amargo, que solo él y nadie más tuvo que afrontar. Y afrontó, hermanos, lo afrontó. Así que vamos a recordarlo ahora mismo, sin tardar más.